Pero bueno, vamos a ponernos en tema, ya ahora la vamos a presentar obviamente formalmente, pero ayer se desató de vuelta el lío, ¿no? Así como había desatado la polémica, la suspensión de la vacunación hasta no tener información relevante para... En este caso lo que se busca es tener información relevante para los padres, toda la información concerniente a un líquido experimental que se le va a aplicar a los niños, ¿no? Que esto también aplica para todo, no solo para los niños, sino para el hecho en sí de cómo llegó esta vacuna, supuesta vacuna que no lo es, todos los daños que causó. Bueno, recibimos también de los medios oficiales hace muy poquito decir que la primera causa de muerte es el COVID-19 y se dio en los no vacunados, pero dentro del grupo de los vacunados te ponen que hay personas dentro de ese grupo que murió por no vacunarse, hay personas que no tenían la pauta vacunal completa. O sea, lo que te está diciendo es que murió gente pinchada. Y en la información del pedido de informes también de Souto, de Nico Souto, también dieron el detalle y hay más de 2.000 personas, 2.000 y pico de personas, que ahora le vamos a preguntar exactamente, que murieron en Uruguay y habían sido inoculadas con este líquido experimental. Pero bueno, parece que la gente no quiere oírlo, ¿no? Pero ayer desataba de vuelta la polémica con el fallo del Tribunal de Apelaciones, estoy diciendo Tribunal de Cuentas, no, al Tribunal de Apelaciones, que al menos el Observador titulaba así: Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia de Recarey sobre vacunación en niños, ¿no? El Ministerio de Salud Pública reanudará la campaña de inmunización que no es de inmunización, porque recuerden que el Ministerio mismo dice que no inmuniza, ¿no? Para niños de 5 a 13 años y lo comunicará a la brevedad, dice, afirmó el ministro Salinas, que ayer empezó a tuitear y se generó todo el lío, ¿no? El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció en su cuenta de Twitter este martes, o sea, ayer, que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil revocó la sentencia referida a la vacunación infantil. El Ministerio de Salud Pública reanudará, bla, 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 bla. Y acá todos los descargos en las redes sociales, ¿no? Para hablar de este tema y analizar el mismo fallo del Tribunal de Apelaciones, tenemos el placer de recibir siempre, ya sos de la casa, buen día, Ana Rosenburg. ¿Cómo andás? De Bien, Libertad bien. Sanitaria de Uruguay. Un saludo a toda la gente que forma parte, ¿no? Un saludo a mis compañeros, un saludo a la audiencia también. ¿Viniste con COVID? ¿Qué te pasa? ¿Que No, es un asco el clima y bueno, me tocó, pero no, ¿qué COVID? No. Te vamos a hacer un PCR la próxima. Vamos a empezar a hacer PCRs acá, Rodri. Tenemos que hacer un PCR a cada uno que venga acá. Impresionante. Hay que mantener la burbuja, Ana. La próxima tapabocas, PCR. Bueno, Ana, sé que tratamos de ponerle buena onda, pero es un tema crítico, ¿no? Y a mí me gustaría saber qué observaciones, cuáles son las observaciones primarias sobre el fallo del Tribunal de Apelaciones para reanudar, ¿no?, la vacunación para menores. Bueno, el fallo fue raro que hubiera un tribunal de 3 personas y las 3 mujeres, ¿no? ¿Sí? Sí, 3 mujeres. ¿Te parece raro? No y sé, las 3 con M encima. Sí, las 3 con M. Marta sin H, Marta con H y Mónica. Eso es lo que me quedó. Las 3 Marías. Y pro vacuna, ¿no? Porque si de Recarey dijeron que era antivacuna, son 3 mujeres pro vacuna, ¿no? Nadie dice eso hoy del Tribunal de Apelaciones. Medio entreverado el fallo porque habla de que los niños se habían empezado a vacunar en junio del año pasado, y en realidad fue entreverado el umbral de edad. Claro. Cuando se dijo que se suspendía la vacunación a los menores de 13, porque en realidad a partir de 12 se vacuna con la vacuna de adultos, y la vacuna de los niños de 5 a 11 fue la que se aprobó en noviembre y se empezó a vacunar en enero. Claro. Porque había que esperar que llegara, porque era una vacuna diferente. Entonces, está medio entreverado el fallo ahí en cuanto a la fecha, que dice que el amparo se tenía que haber puesto cuando se empezó a vacunar el 27 de febrero, y si no en junio cuando se vacunaban a los niños, y si no al final en enero, que fue cuando empezaron a vacunar a los chicos. Eso está entreverado. Lo otro insólito es... Las 158 dosis equivocadas, ¿en qué umbral fueron? ¿Te acordás? La inoculación errónea esa se equivocaron y pincharon a 158 niños, ¿te acordás? Sí, fue a los chicos. ¿A los chicos? Sí, fue a los chicos. A este mismo umbral de edad. Sí, eso fue al principio de año, sí. Ahí va. Fue a los chicos. Que no sabemos qué sucedió con eso tampoco.
No, habíamos hecho un pedido de informes y bueno, no los evaluaron a ver, después que los pincharon con la China, si habían desarrollado inmunidad para ver si realmente necesitaban la otra, lo pincharon con la otra y chau. Y bueno, después de eso ya no sabemos qué otro seguimiento se le hizo. Eso como fue este año, cuentan las estadísticas de este año, que como siempre las vamos a tener el año que viene. Ahora vamos a hablar un poco de eso, del tema de los datos del Ministerio de Salud Pública. Bueno, primero, antes de que arranques con analizando algunos puntos del fallo del Tribunal de Apelaciones, recordemos a la gente, está bueno remarcarlo, que había 2 recursos de amparo distintos, ¿no? Exacto. Uno que era por el tema de la transparencia sobre los contratos, la confidencialidad de los contratos, cuáles eran los puntos confidenciales, ¿no? Si eran relevantes para la población, que obviamente lo son. Y lo otro, sobre la suspensión provisoria que hizo Recarey para la vacunación de los niños, hasta no tener toda esta información. Y el otro iba por el otro lado, que vamos a hablar ahora, que es la obligatoriedad del Ministerio de Salud Pública de analizar, ¿tá?, el compuesto de los viales, ¿no?, antes de ser administrados. Exacto. ¿No? Y bueno, un caso particular sobre el tema la no discriminación a los no vacunados por PCR al regreso a su país, digamos. Ese fallo fue apelado por el Ministerio de Salud Pública porque Recarey también falló a favor. Entonces el Ministerio apeló al otro día que apeló el de Dentone, y entonces está todavía por fallar el Tribunal de Apelaciones sobre ese fallo, que fue una acción distinta, que no tuvo nada que ver con la de Dentone, pero fue cómico porque todos los medios de comunicación se pusieron conspiranoicos diciendo que había sido un arreglo entre abogados. Sí. No, eso fue cómico. También están poniendo en tela de juicio por qué estaba en feria trabajando Recarey justo con estos temas. Y nosotros los consultamos y dice, lo que se hace es, se pregunta qué jueces van a trabajar. Y yo decidí trabajar, los demás decidieron no trabajar, porque si me hubiesen dicho, no, yo voy a trabajar, pero nadie quiso trabajar en la feria, yo siempre trabajo en la feria. Entonces, no es que se puso, en serio, tenés razón, o sea, al final se pusieron, los conspiranoicos son los medios oficiales. No, ¿por qué estaba el juez ahí? ¿Por qué justo? Una cosa de loco, pero bueno, sí. Así que bueno, ese otro fallo todavía está por llegar. Lo otro que también fue gracioso en estos días, en un programa de televisión dijeron, ¿por qué molestar a un juez para que le pida información al Ministerio de Salud Pública? ¿Por qué no hacerlo por la ley de acceso a la información pública, de pedirle información al Ministerio? Y ahí te salta la tapa de los sesos cuando te acordás del caso de Souto, que hizo un pedido de información hace un año sobre las muertes en los vacunados y tuvo que hacer un juicio porque el Ministerio había dicho que no tenía esa información cuando sí la tenía, porque a partir de esa información ellos hicieron la evaluación de la efectividad de la vacuna. Claro. Y decían que los no vacunados morían más que los vacunados, entonces esa información la tenían, pero hubo que hacer un juicio que llevó un año, entonces al final siempre se termina en la justicia hasta para obtener información. Importante el punto, Ana, para que el Ministerio de Salud Pública y los medios repliquen que los que más morían eran los no vacunados, tenían que estar sustentados en estos estudios que eran lo que pidió Souto. Souto, exacto. Entonces, para tirar una bomba así y tirar miedo con una falacia, porque los no vacunados estamos vivos y coleando, se tenían que haber basado en datos, en datos cruzados y en el seguimiento. No nos olvidemos que estaban los rastreadores, o sea, mucha tecnología de seguimiento, la aplicación. Coronavirus, ¿no? Sí. Coronavirus. Con las alertas de Bluetooth activadas, que todo el mundo decía que era el chip, pero en realidad toda la gente que anda con esa aplicación prendida, la que emite el código MAC, claro, por la alerta de proximidad. Sí, no, fue todo un aparato brutal y cuesta sacar la información al Ministerio, un juicio también que termina con un juez diciéndole al Ministerio que tiene que dar la información. Claro. Entonces, bueno, pasó con el amparo conjunto de OENIR también, que fue rebotado, y también con la acción del juez Ogañán, ¿te acordás? También desestimaron información, no la dieron. En realidad, con el amparo de Sartú el año pasado ni siquiera dieron lugar a la audiencia, claro, que este juez sí dio lugar. O sea, el amparo del año pasado de Sartú, que firmamos más de 2.700 personas, ni siquiera eso. O sea, y ahí nadie dijo que la jueza era antivacuna tampoco. Bueno, acá en el fallo de ayer,
es insólito que hablan de que se había recurrido al juez, la gente de la presidencia, por haber tenido una posición antivacuna previa al fallo, diciendo que además las 3 horas que le llevó a hacer el fallo, revelaba que no había leído todo lo que el ministerio le había aportado. Y si uno va a mirar todo lo que colgó el ministerio de lo que le había mandado al juez, más de la mitad de los documentos están en inglés, lo cual es una falta de respeto y una tomadura de pelo que un juez que tiene que fallar en español le aportes 58 documentos en inglés. Claro. O sea, obviamente no los leyó. Y habrá leído los otros que estaban en español, pero es tomar el pelo y decir que porque falló en 3 horas no había leído nada. Algunas de las cosas que el ministerio había colgado para el juez estaban colgadas de antes. Por ejemplo, estaba la priorización de los grupos poblacionales para vacunar que salió el año pasado, quiénes se vacunaban primero, después y todo lo demás. Y ahí figuraba que los pacientes de cáncer estaban en riesgo de contraer la enfermedad y morir, y entonces eran uno de los priorizados. Y lo que llamó la atención de una de las audiencias que yo escuché, la de Giacchetto, como la abogada en representación de la presidencia, o sea, de la calle y de Delgado, interrumpe al juez y sin que nadie le haya preguntado, dice, porque yo no me vacuné, porque mi médico no me dejó, porque yo había tenido cáncer. Mirá vos. Sí, ahí, no sé, yo no sé cómo... Hubo un fallo en la Matrix ahí. Sí, fue increíble, es un blooper de no creer, porque cualquiera hubiera pensado que el presidente tendría que haber elegido un abogado que se hubiera vacunado para ir a representarlo, porque además ella estaba ahí defendiendo la no divulgación del contrato de Pfizer, ¿no? Porque era lo que el juez quería que se divulgara, que por ahí después en el audio con Zunino, cuando Zunino habla de que la fórmula de la vacuna era pública, que estaban los prospectos y que estaban en todos lados, y el juez ahí dice, bueno, pero entonces si es pública y está en el contrato, que hagan público esa parte del contrato para ver si coincide. Claro. Entonces cuando la abogada esta dice que ella no se vacunó y resulta que está defendiendo la confidencialidad del contrato, decís, pucha, capaz que estaba en poder de información privilegiada y relevante para aceptar que además un médico antivacuna que le dijo que no se vacunara, ella además no se vacunara. O sea, todo eso pasó y está grabado en esa instancia que realmente es insólita. Y después lo otro que hace el Tribunal de Apelaciones es afirmar la prueba contundente de la eficacia y la seguridad de la vacuna. Eso es algo que Recarey dijo que no iba a hacer, o sea, que él no estaba judicializando la medicina y que no se iba a expedir en una cuestión técnica de la cual él ni siquiera estaba capacitado, que el tema era una cuestión de derechos, de derecho de la información de la gente a tener la información para decidir, y sin embargo el Tribunal de Apelaciones hace lo que no tiene que hacer, y es decir en un fallo que la vacuna funciona, cuando una semana antes el Ministerio nos había entregado la información de la ampliación de lo de Souto, porque Souto ganó el juicio hace un mes, pero el Ministerio le dio la información que él había pedido hace un año. Entonces le dieron los fallecidos y el estado vacunal de los fallecidos del 2021, de marzo a abril al 2021. Entonces cuando salió eso, salimos a pedir la actualización de esa información de todo el 2021, y eso surgió en julio, justo después que se presentaron los amparos, y ahí fue que supimos que habían 2.090 personas muertas por COVID, vacunadas contra COVID, algunas hasta con 4 dosis. Entonces, que el Tribunal de Apelaciones ponga que la vacuna es segura y eficaz cuando la gente murió por COVID, 2.090 personas vacunadas, o sea, eso no es cierto. Aparte, es algo que no debería hacer, emitir un juicio de valor sobre la eficacia cuando la propia sentencia, ¿no?, de suspensión no dijo no es eficaz. No interpeló el juez a la comunidad científica. No, para nada. Pidió información para la ciudadanía respecto a lo que estaba promoviendo la comunidad científica. Pero ahora el Tribunal de Apelaciones hace una aseveración, sin fundamento tampoco, basándose en los datos
que no son transparentes. Es rarísimo cómo funciona nuestro Poder Judicial. Exacto. Y de los datos que obtuvo Souto, que la gente frustrada dijo, pero ¿para qué sirven los datos de hace un año? Y ahí salió información súper interesante, porque entre el 22 de marzo y el 21 de abril del año pasado, que pasaron 30 días, resulta que hubo 10 personas muertas el mismo día que se vacunaron. O sea, un uruguayo cada 3 días murió vacunado, recién vacunado. Entonces vos decís, por algo lo ocultaron esto. Por algo hubo que llegar a juicio para tratar de revelar esta información. Y bueno, a partir de eso hicimos un pedido de información al Ministerio para ver las causas de muerte de esas personas, porque en el pedido de Souto no estaba el tema de las causas de muerte. Entonces no sabemos por qué murieron, no sabemos tampoco si le habían hecho PCR y qué resultado tenía ese PCR. Entonces hicimos un pedido de informe al Ministerio, que todavía no nos contestaron, sobre esas 10 personas. Después encontramos también 24 personas que murieron el día siguiente. Entonces ahí hicimos... El día siguiente a la inoculación. A la vacunación, exacto. También en ese plazo de menos de 2 meses. Entonces ahí hicimos otro pedido por esos 24 casos que todavía tampoco nos contestaron. Pero del pedido que hicimos para la ampliación al pedido de Souto, o sea, de todos los muertos con los estados vacunales hasta diciembre del año pasado, surgió otra cosa súper interesante. Te hago un punto, perdóname, Ana. Me hacían acordar de esto, ¿no? Hablando del 2021, sobre ese año donde hay esa información parcial sobre los muertos que habían sido inoculados con este líquido maravilloso. Acá hay una noticia de Montevideo Portal que dice que no panda el cúnico. Esto es del 10 de agosto del 2021. Dice: Ministerio de Salud Pública informó que 2 menores vacunados contra el coronavirus presentaron miocarditis. Empezaron a blanquear de cierta manera la peligrosidad, ¿no? Ese porcentaje que es casi como una ruleta rusa. O sea, tiene un bajo porcentaje, pero no sé si va a ser mi hijo el que esté dentro de ese porcentaje bajo, porque no se analiza clínicamente antes de inocular. Pero está bueno el refrescar la memoria sobre toda la batería de información que no se le dio mucha promoción, pero que está ahí. Bueno, ahora se hizo público el caso de un niño de 9 años que se vacunó en enero y que sufrió una trombosis y que también tenía unas mutaciones genéticas particulares que se las descubrieron después cuando tuvo la trombosis, y además le hicieron PCR y le hicieron un montón de cosas, y el niño de 9 años tiene que tomar anticoagulantes de por vida, aparentemente. Eso se hizo público ahora. Entonces, obviamente que la vacuna no es segura y no es inocua. O sea, claro. Y a la gente eso habría que decírselo, que era lo que pedía Recarey. Es lo que pidió Recarey. Entregarle la información de los efectos adversos y posibles riesgos que tiene este líquido, ¿no? Entonces el padre ahí puede leer, evaluar si pone en riesgo o no, o él mismo puede decidir sobre costo y beneficio de la inoculación experimental con los niños. Costo y beneficio respecto a su hijo. Claro, a su hijo. Cuando las autoridades hablan del costo-beneficio sobre la salud pública, es sobre el grupo de gente, lo que le puede costar al sistema de salud que la gente se enferme o que esté sana. Claro. O sea, el costo-beneficio personal es otro número que no tiene nada que ver con el 90% y pico que cada 2 por 3 hablan de efectividad de la vacuna, que es el riesgo relativo y no el riesgo absoluto. Entonces, otra cosa que surgió del juicio fue que el Ministerio publicó el registro de la aprobación de la vacuna de Pfizer, que dice que la venta es solo bajo receta médica, o sea, no es venta porque la vacuna se da gratis, pero en definitiva Pfizer registró la vacuna para que se expidiera con receta médica y no por automedicación, que como hace la gente que va directo al vacunatorio, claro, sin preguntarle primero al médico qué opina, como la abogada de Presidencia que le preguntó a su médico si se podía vacunar o no, y el médico le dijo que no. Bueno, acá pasa lo mismo, y eso fue algo que dijo Giacchetto. Bueno, lo vimos titulares, ¿no? Abogada de Presidencia no se vacunó por recomendación médica, ¿no? Eso hubiese sido un lindo titular para... Eso habría que insistir, porque realmente es complicado que la abogada que estaba defendiendo la posición del gobierno, de la campaña y del secretismo de
del contrato, ella haya optado en contra, haya seguido un médico que estaba en contra, lo cual revela que no hay unanimidad entre los médicos, o sea, eso es fundamental, que hay médicos que no se vacunaron y que no recomiendan vacunar, eso también. Entonces, conocemos varios. Sí, conocemos varios, que no podemos dar nombres, por supuesto, por el tema de las represalias, lamentablemente, pero bueno, sí, eso es como para un titular tal cual, o sea, un blooper de ahí de la audiencia. Y bueno, Giacchetto reconoció. Ahora voy a sacar, más tarde, dentro de un rato voy a sacar el extracto y lo vamos a subir con ese titular para que empiece a llegar a las personas, ¿no? Perfecto. Giacchetto reconoció que él no les daba recetas, que él recomendaba la vacuna, pero no les pedía receta. Y eso es en contra de lo que Pfizer pidió autorizar, que era con receta. Claro. Entonces, eso se reveló gracias a este juicio, porque esa autorización dice también que está protegida por confidencialidad de acuerdo a la ley también. Sí. Entonces, no hubiéramos sabido nunca eso si no hubiera sido por este juicio. O sea, una vez más, tiene que ser un juez el que obliga al ministerio a revelar la información. Bueno, el otro, lo que quería comentar... Observaciones sobre el fallo. Sí. Ahí va. El tema de los datos del Ministerio de Salud Pública... Que surgieron ahora el 15 de julio, es que en el 2021 hubo 270 causas de muerte por las que murieron solamente personas vacunadas. Ninguna no vacunada murió por esas 270 causas de muerte el año pasado, lo cual lleva a pensar de que se debería investigar si esas causas de muerte no son efectos adversos de la vacuna. Exacto. Entonces, ayer ingresamos un nuevo pedido de información al Ministerio para que nos den detalles de esas personas, que son 386, que murieron por esas 270 causas de muerte raras, que hablando con una doctora que me ayudó a preparar ese nuevo pedido, que tampoco puedo dar el nombre, por supuesto, me decía, bueno, pero esa gente capaz que estaba enferma de esos problemas de antes. Y digo, bueno, claro, pero si hay gente enferma de esas patologías, pero no muere, porque no se vacunó. Entonces la vacuna está haciendo una diferencia. O sea, a cualquiera le tendría que haber roto los ojos estas 270 causas de muerte con 0 no vacunados. Claro. Y todos los que murieron tenían por lo menos una dosis de la vacuna, de alguna de las dos. Bueno, precisamente es en lo que hicimos foco y que mostramos acá en Bajo la Lupa durante mucho tiempo en la otra radio, la publicidad del Instituto Pasteur sobre los test serológicos y la palabra del ministro de Salud Pública que decía, no podemos salir a vacunar así nomás, tenemos que evaluar si esa persona pasó por el COVID, si ya tiene anticuerpos naturales, porque el riesgo es generarle una hiperinmunización, o sea, destruirle el sistema inmunitario. Eso se dejó de lado. Fue dicho solo para la publicidad de los test serológicos, del cual se hicieron mucha guita también en el Instituto Pasteur, y luego quedó en el olvido y salieron a... Primero que, ¿te acordás que se compraron los Ultra Freezer? Que no pedimos información, porque necesitaban una temperatura X, y luego estaban en las camionetas de DAC vacunando en las ferias, entre las papas, los boniatos. Salieron con el ómnibus de López Mena, el buquebús, al interior del país sin agenda, a vacunar a gente sin hacerle ese test serológico, sin saber si había tenido COVID, solo preguntándole, ¿tuvo COVID? No. ¡Pum! Y lo pinchaban. Es una irresponsabilidad tremenda eso. Pero parece que nadie lo entiende, lo quiere ver. Va en contra de la ética médica misma. Pero bueno, sigamos. Exacto. Parece que hay que machacar y machacar, pero es... Es que realmente la vacunación como tratamiento preventivo, se tiene que aplicar a gente sana primero, o sea, que no haya tenido la enfermedad, porque ¿qué sentido tiene vacunar, no sé, contra la polio a alguien que tuvo polio? No. Entonces, justamente se vacuna a la gente sana y no a la gente enferma. Entonces, yo digo, si me tienen que hacer un estudio de inmunidad para saber si yo carezco de la inmunidad que esa vacuna me podría aportar, claro, para aceptarla. O sea, yo tengo que tener un diagnóstico para aceptar un tratamiento médico, porque la vacunación es un tratamiento médico. Exacto. Que se llama preventivo, pero es un tratamiento médico. Entonces, yo necesito que alguien me diagnostique algo para aceptar un tratamiento. Entonces, bueno, eso es lo que se debería hacer antes de recibir una vacuna, pero no se hace y la gente se automedica vacuna, porque la gente va directo al vacunatorio y ahora además sin agenda,
porque liberaron el tema de que la gente se tenga que agendar, porque obviamente ahora se está vacunando menos gente, porque la mayoría ya están vacunados, porque además después al final el ministerio, porque la OMS dijo que no había que seguir vacunando con la 4ª dosis, entonces ya no... Lo recomendaba. Claro, entonces ahora estarán vacunando contra la gripe, están acosando a las embarazadas para que se vacunen contra la tos convulsa, contra la gripe, contra la COVID, o sea, siguen insistiendo con otro tipo de vacunas ahora, siguen insistiendo con el PCR. Con el verso de que, dada la emergencia sanitaria y la prioridad de la vacuna COVID, se dejaron atrás o se atrasaron, digamos, las vacunas que se tenían que haber dado normalmente todos los años. Eso lo hemos visto, lo hemos escuchado en los medios masivos de comunicación. Sí. Bueno, más allá de el reprogramar operaciones, que fue gravísimo, ¿no? Hubo una omisión de asistencia de personas que se hicieron pelota por ese miedo continuo sobre la sobrecarga, digamos, de las emergencias de los diferentes hospitales y demás. Bueno, la recoordinación terminó... Se cancelaron muchas operaciones, no se pusieron al día, mentira, pues salieron a decir que se habían puesto al día. Nosotros hicimos un pedido de informes sobre eso, sobre la cantidad de operaciones que se hacían anualmente desde el 2010 para comparar a ver cuánto habían caído en el 2020 y en el 2021, siguieron cayendo. O sea que nunca... Porque además debe haber habido gente que murió esperando una operación. Entonces, ¿qué van a decir que se pusieron al día si ya no tienen clientes para operar? Entonces, es horrible eso, es horrible decirlo, pero bueno, hoy lo que está pasando es que a todas las personas que se tienen que someter a una operación o a un procedimiento como una ecografía le exigen un PCR negativo. Y la gente asustada, pero en realidad lo que está pasando es que esos PCR previos a un procedimiento, esos dan todos negativos. Claro, porque no van a cancelar un procedimiento que tienen atrasado, que cobran plata, porque cobran plata por una ecografía, cobran plata por una extracción de muela, cobran plata todos. Entonces, por los procedimientos ambulatorios, hasta por una cirugía a corazón abierto, por todos cobran acto médico. Entonces, eso no da nunca negativo y no da nunca positivo, digamos. Ahí va, perdón, no da nunca positivo porque nunca van a reagendar el procedimiento al cual lo están haciendo depender. Ahora, en cambio, lo que sí sabemos es que a la gente vacunada, inclusive niños que presentan no el problema que tengo yo en la garganta ahora, pero que tienen problemas respiratorios y van a la emergencia y no les hacen PCR. Por más que los padres digan... No, si está vacunado no se hace PCR, entonces es un resfrío, una gripe, no sé, cualquier cosa, pero no, COVID no, porque está vacunado y no hacemos PCR. Entonces, están dibujando los números con el criterio de a quién le hacen PCR y a quién no. O sea, eso sigue pasando. Lo otro que además es indignante es que si se terminó la emergencia sanitaria el 5 de abril, la vacuna que se está dando ahora sigue siendo... de autorización provisoria. Claro. Porque la autorización provisoria era por la situación de emergencia, de que podía morir mucha gente y entonces no había aparentemente cura y entonces se sacó la vacuna. Pero si ahora en el Uruguay por lo menos no hay más emergencia sanitaria, por más que los prestadores y los médicos sostengan otra cosa, pero si no hay emergencia sanitaria, corresponde que la vacuna tiene que estar definitivamente aprobada. Claro. Y no que el Tribunal de Apelaciones esté defendiendo una vacuna que tiene una autorización provisoria. Es más, que Pfizer le dijo a la Comisión de la Bolsa de Estados Unidos y a sus accionistas que no estaba en condiciones de tramitar la autorización definitiva. Claro. Porque no tenía datos. Otra cosa que el Tribunal de Apelaciones habla como si fuera un médico, que se habían cumplido las fases 1, 2 y 3. Y no es cierto porque las fases todavía no cerraron el tiempo en el cual estaba previsto que publicaran los datos para después pedir la autorización. La aprobación definitiva. La aprobación definitiva. Claro. Eso es un sitio web que hay de Estados Unidos donde están colgados todos los ensayos terminados y en curso para probar la vacuna, y uno ve y analiza eso, porque además están todos formateados con el mismo tipo de datos, entonces es fácil compararlos, y entonces están las fechas de cuando está previsto que termine la recolección de datos, claro. Y los de la COVID están todos todavía abiertos por terminar. Entonces, por ejemplo, no se probó la vacuna para las embarazadas y le siguen diciendo a las embarazadas que se tienen que vacunar. Sí. Entonces, eso es dentro de lo nefasto de la OMS,
al menos en un intento de Poncio Pilato, ha tirado recomendaciones o advertencias. No tenemos información, habló sobre el tema de las embarazadas. No tenemos información de 2 laboratorios juntos en el cuerpo de las personas. No tenemos información de un montón de cosas. Exhortó antes del PCR, exhortó al análisis clínico, basarse en el análisis clínico de la persona, en el diagnóstico clínico de la persona antes del PCR. No se tomó en cuenta. Respecto a la no información, yo recuerdo al ministro de Salud Pública decir, no importa, vamos a vacunar igual. O sea, ahí desoyó a la Organización Mundial de la Salud. Y eso parece que pasa inadvertido en el común de las personas que miran el informativo, y cuando uno lo dice termina siendo como una novedad, como decir, mirá lo que está diciendo, no, pero te lo dijo el mismo ministro, lo dijo el mismo Canal 12, mismo el 4, todo te lo estaban diciendo en la cara. La OMS no lo recomienda, pero el ministerio, las autoridades locales sí. Y ahí quedó. ¿Y cómo hacen para recomendar algo si además no lo analizaron? Si Porque no, además todas las referencias son estudios en inglés y cosas de la OMS y todo. Entonces, ¿cómo al final ellos van a recomendar algo en contra de todo eso que supuestamente leyeron? Claro. Entonces ellos tampoco leyeron nada. Entonces, realmente... Da una impresión que nadie leyó, así como uno ve que después del fallo de la sentencia de Recarey, nadie lo leyó. Nadie fue a leer lo que realmente estaba pidiendo el juez. Y salieron en las redes a decir, nos quitan el derecho de vacunar a nuestros niños. No, lee. No se prohibió la vacunación, no se está prohibiendo. Se está suspendiendo hasta que las autoridades competentes se apeguen a la ley y que den la información, en plena democracia, necesaria para la decisión libre de las personas en una campaña de vacunación no obligatoria. Es simple lo que hay que razonar. No lo razonaron. Y ahora con esto hacen lo mismo. O sea, la información que le entregó fue un corte y pegue que nadie leyó, porque yo creo que ni los médicos leyeron la cantidad de cosas. Hay muchos médicos que ni leyeron. Siguen un protocolo como soldados, porque es tipo un ejército. Sí, protocolo de vida. Obediencia total. Y nadie leyó. Es increíble lo que está pasando. Uno se desespera a veces. Pero hay que seguir, como te decía, hay que seguir machacando sobre estos puntos para que los que estamos de este lado, digamos, los que estamos informados, los que nos resistimos a todo esto, ya todos estos temas como que los tenemos claros. Pero el desafío de nuestro, digamos, es ese discurso, llevarlo a las personas que están confiando en las autoridades para que tengan información y empiecen a pesar por sí mismas el costo-beneficio de todo lo que está sucediendo. No es muy difícil, parece que es demasiado, ¿no? Porque un medio nada más que sea realmente, que haga su trabajo periodístico, tendría que estar hablando de estos temas y no dejarnos a nosotros como unos loquitos, ¿viste? Conspiranoicos, antivacunas, terraplanistas, sayistas o no sé qué cantidad de cosas nos dicen. Esto tendría que estar en los medios. Estamos en democracia, o sea, es necesario que las personas tengan toda esta información, que puedan ejercer su derecho a dudar, ¿tá? Y más en una campaña de vacunación no obligatoria, ¿no? Pero seguí, Ana, seguí. Pues yo me quedo contigo hasta las 12 del mediodía hablando de esto. Pedimos otro café y seguimos, porque... No, sí, es increíble porque aparte de cada cosa que pasa te explotan en mil cuestionamientos y preguntas. La participación del juez diciendo que no importaba que no fuera obligatoria la vacuna porque hay muchas otras cosas como fumar que no es obligatorio y sin embargo el ministerio te llena la caja de cigarrillos con unas fotos horribles. Ahora estamos acostumbrados a los octógonos negros, que a cuál paquete que hay en el supermercado tiene más octógonos y que el ministerio te está advirtiendo. Entonces, ¿cómo no te va a advertir en el caso de una vacuna en el cual él está obligado a analizar y no analiza? O sea, si analizó los medicamentos para poner los octógonos, ¿cómo no va a analizar la vacuna también? Y además, o sea, se analiza todo lo que entra al país, lo hace la aduana, los medicamentos, los cosméticos, las bebidas, los alimentos, hasta la droga incautada, porque si vos vas a acusar a un narcotraficante de que lo agarraste con droga, por ejemplo, aquel que se encontró en un container y que metieron preso a uno que después lo dejaron ir a, ¿El señor Mutio? A Argentina a casarse, ahí va. Sí.
vos para denunciar y condenar a esa persona, no basta con ver un polvo blanco y decir esto es cocaína. Tiene que ser analizado. Claro, porque si no el abogado defensor va a decir, ¿cómo sabe que es cocaína? Entonces hay que analizar todo, cada partida y contrastarla con la fórmula que vos conocés de la cocaína para decir, sí, esto que se encontró de Bagallo es cocaína. Entonces, con las vacunas pasa lo mismo. Una cosa es el registro de la vacuna en la FDA y patentado y que esté publicado en el prospecto y todo lo demás, pero otra cosa es la producción de la vacuna cada vez que se fabrica y se manda y se envía un lote, una partida. Esa partida hay que analizarla. Claro. Porque en el medio pudo haber sido adulterada, la pudieron haber cambiado o mandado, no sé, suero fisiológico, y entonces por eso es que la gente se enferma y muere igual, porque en realidad en lugar de la vacuna le están dando suero fisiológico. Hubo un caso que se supo con la vacuna de la gripe, que surgió en la década de Estados Unidos en el 70, que aparentemente el fallo que hubo con esa vacuna, que después produjo mucho síndrome de Guillain-Barré, que es un problema neurológico, fue porque la fórmula que se había aprobado ante la FDA y con la cual se habían hecho los ensayos y todo lo demás, no fue la fórmula con que después se hizo la línea de producción. Entonces, eso es lo importante. O sea, por eso, vos registrás la fórmula, está genial. La hacés pública, la sabemos todo bárbaro. La FDA hace bien su trabajo, analiza todo, compra. Sí, está bien, es una fórmula aprobada, ¿no? Exacto. Pero después, no es esa fórmula con la cual se empieza la producción de esa vacuna. Y ahí es cuando las autoridades sanitarias de cada uno de los países hacen de filtro, tienen la obligación de verificar que sea esa misma fórmula, o al menos analizarlo en el laboratorio. Ahora te voy a llevar al laboratorio pero analizarlo para después recién aprobarlo para la distribución y consumo masivo, ya sea un medicamento píldora o en este caso un inyectable como esta supuesta vacuna, porque no lo es todavía hasta que no esté aprobada para mí. Seguimos diciendo vacuna, pero es para que la gente entienda, pero no es una vacuna aún. No está apurada, no está aprobada, y aparte, según la misma autoridad sanitaria, no inmuniza del todo. Lo único que te salva es que te mueras en un CTI. Sí, pero no, porque hay 2.090 personas que murieron igual vacunadas. Mueren una sola vez, Ana, no pueden morir 20 veces. O sea, murieron tantos y ahora se desocuparon las camas de CTI. Sí, obvio, ya murieron. A no ser que lo desenterremos y lo volvamos a meter en una cama. Pero bueno, parece que cuesta. ¿Por qué te quiero llevar a esto? Porque, bueno, ¿tenés otra observación más sobre el fallo de ayer, antes de que nos metamos en lo otro, en el posible fallo? Porque te quiero llevar al CCM y la obligatoriedad realmente del Ministerio de Salud Pública de analizar estos viales. No, dale nomás. ¿Está? ¿Por qué decimos que tiene la obligación el Ministerio de Salud Pública de analizar? Más allá de esto, esta entrada que decíamos lógica, ¿no? De sentido común. O sea, porque la ley de creación del Ministerio, la 9202, establece que el Ministerio tiene que controlar la producción de las vacunas, no la aprobación o la formulación. Ley 9202. Bien. Artículo 2, inciso 5. Dice, es español del año 1934, dice: el Ministerio deberá contralorear la producción oficial y privada de sueros y vacunas. Entonces, controlar la producción significa estar en la línea de producción, justamente para controlar de que se produzca la vacuna de acuerdo a la fórmula autorizada. Y bueno, eso no se hace porque las vacunas son importadas. En el año 1934 creo que se fabricaban las vacunas en Uruguay, entonces mandar a los inspectores de salud pública a las fábricas de vacunas a controlar la producción era una situación normal. Pero claro, desde hace varios años que no se fabrican más las vacunas en Uruguay y se importan. Entonces, la única manera de controlar las vacunas importadas es en el momento que llegan, justamente controlar de que el contenido del frasco sea lo que se registró como fórmula. Y bueno, sí, pero hay una en ese tiempo no existía lo que hoy al menos está catalogado como ya te lo digo, biomedicamentos, esta tecnología nueva dentro de los viales, por ejemplo, medicamentos biológicos. Ahí va.
Sí, tiene, porque fue también en el 2004, si no me equivoco, 2004, se llevó, bueno, no te quiero derivar, pero sigamos, con la obligatoriedad del Ministerio de Salud Pública en analizar, antes de lanzarlo masivamente a la población. Exacto, eso está desde 1934 y Ahí eso va. Registro de medicamento biotecnológico. Hay una diferencia, ¿no? En lo que eran las vacunas de virus atenuado y demás, a lo que son los medicamentos biotecnológicos. Y eso es importante diferenciar, ¿no? Que esto también forma parte de lo biotecnológico. El ARN mensajero es la primera vez que se mete en el cuerpo de los seres humanos, se había aplicado en animales, en diferentes especies, para controlar la malaria de repente. Fue un proyecto financiado también por el DARPA junto con Pfizer y con Moderna, para la aplicación en diferentes seres vivos, pero no en humanos, es la primera vez. Eso hay gente que está desinformada. Dice, las vacunas siempre sirvieron, sí, pero esta no es una vacuna normal, es algo nuevo. Y no cumplió la fase, o sea que la fase experimental de este líquido biotecnológico es, el ensayo clínico es abierto, nosotros somos los que estamos participando, digamos. Al menos las autoridades y junto con Pfizer son los que quieren que nosotros participemos gratis de este gran experimento en fase, que ni siquiera las fases están completas y no son informadas. Es importante que la gente entienda eso. Esto no es una vacuna a la cual estábamos acostumbrados. Por eso que nos tiren de antivacunas no está bien. Y que nos pongan como un movimiento antivacunas, tampoco somos un movimiento. Estamos recalcando que esta es la primera vez que este tipo de tecnología, este tipo de medicamentos sin control y sin completar sus fases, está siendo metida en el cuerpo de los seres humanos, ¿no? Por ahí me equivoco yo, o por ahí soy medio pelotudo, Ana, yo no sé, ¿viste? sí, no, obviamente. Estoy cansado de pensar lo simple, es simple lo que hay que pensar, no hay que pensar mucho. No precisa ser un Einstein, es simple. Una vacuna que se le inyecta a la gente que sufrió la enfermedad, que la vacuna dice que va a proteger, no es una vacuna. O sea, bueno, eso es lo primero. Que rompe la cabeza. Sigamos en la obligatoriedad del Ministerio de Salud Pública en analizar los contenidos de los viales. Entonces, hay un decreto del que fue rehecho en el 2020, porque era anterior, que establece el control para registrar medicamentos en general. Entonces, las empresas que registran medicamentos para poder comercializarlos en Uruguay, justamente tienen que proveer un análisis hecho en un organismo que depende del Ministerio de Salud Pública, que es el CCCM. CCM, Comisión para el Control de Calidad de Medicamentos. Está presentado como el gran laboratorio del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Exacto. Entonces el ministerio que habilita para comercializar medicamentos le exige al fabricante o al importador que tiene que presentar los análisis hechos en ese laboratorio al cual tiene que suministrarle las pruebas del producto. Claro. Entonces, pero claro, ese laboratorio cobra por cada análisis hecho y el ministerio seguramente cobre por otorgar la habilitación, pero en este caso el ministerio con el tema de las vacunas es el único que las importa, o sea, no hay terceros. Claro, es directo. Claro, es él y él controlándose él, entonces claro, él va y pasea esa obligación que le impone a todos los demás. Recordemos que el CAMU estuvo a punto de importar la vacuna Sputnik. Sputnik, cierto. Ahí va. Y no lo directamente, sin... ¿Cómo iba a hacerlo? Y bueno, hubiera tenido que seguir el procedimiento como los medicamentos. Exacto. Hubiera tenido que pedir la autorización al Ministerio de Salud Pública y ahí el Ministerio dijo no iba a autorizar a nadie a importar vacunas, las voy a importar yo. Entonces, claro, ahí él se hace quedar por afuera, porque ¿quién controla el Ministerio? Entonces, qué interesante recuerdo, eso es cierto, los titulares de que Casmo era, ¿no? Sí, Casmo Casmo inicia negociaciones para traer la vacuna Sputnik. Sputnik, la rusa. Claro. De ser así, tendría que haber pasado por el CCM. Exactamente. Y ha hecho analizar, porque el ministerio no lo hubiera habilitado a aplicar la vacuna sin haber hecho los controles que le exige a cualquier medicamento biotecnológico para poder habilitarlo. Claro. Pero bueno, le cortó las patas al CASMU y entonces... negoció directo. Y él negoció directo y sin control de nada. Entonces, por eso surgieron estos amparos tratando de poner este tema arriba de la mesa. Claro. Porque no había otra forma.
Entonces, justamente para poner esto arriba de la mesa de que el ministerio está incumpliendo, en el caso de las vacunas, la ley que además lo obliga a él, al Ministerio de Salud Pública, a contralorear la producción privada y oficial de sueros y vacunas, que es lo que dice exactamente la ley 9.202, ese ¿no? inciso, el inciso 5. El inciso, difundir el uso de la vacuna de sueros preventivos como agentes de inmunización, imponer su uso en casos necesarios y vigilar el cumplimiento de las leyes que imponen la obligatoriedad de vacunación y revacunación antivariólica. Antivariólica. Decilo bien, ¿sí? Porque ya no hay más. Antivariólica. El Ministerio de Salud Pública controlará, dice preparación oficial y privada de sueros y vacunas. O sea, es simple. Tiene que ejercer de contralor. El Exacto. contralor necesariamente depende de un análisis del líquido o del medicamento. Si no, ¿cómo vas a ejercer de contralor? Exacto. En este caso no hubo contralor, no. porque se tomó lo que dijo Pfizer y se publicó. Claro. No te olvides que también decían que varios excipientes estaban dentro de esas cláusulas de confidencialidad. ¿Por qué? Y bueno, por eso mismo Recarey dijo, pero si es pública la fórmula, claro, que liberen la parte del contrato a ver si eso está o no está, para ser transparente. Y bueno, está. Si encontramos algunos excipientes ahí dentro de la cláusula de confidencialidad, que no pueden ser informados a la población. Exacto, y bueno, el tribunal le puso llave a eso, que hubiera sido algo totalmente transparente, porque Recarey estaba diciendo que se liberara esa parte nomás del contrato, claro, para que sea coincidente con lo que teóricamente era público y todo el mundo podía saber, porque el prospecto es público y todo lo demás. Bueno, hoy estamos a la espera de un fallo del Tribunal de Apelaciones respecto a este tema. La exigencia, que debería hacerlo así, por derecho, por ley, por la propia ley por la cual debe regirse todo el accionar del Ministerio de Salud Pública, con excepción o sin excepción de emergencia o no sanitaria, ¿tá? Debería hacerlo. Hoy seguramente nos encontremos, hoy mañana, cuando falle el Tribunal de Apelaciones, con una apelación muy similar. Esperemos que no, ojalá. Esperemos que no, porque ojalá que era distinta, a pesar de que los medios conspiranoicos dijeron, claro, que se habían puesto de acuerdo, sí, pero bueno, esperemos que sea diferente esta. Y eso también va a determinar lo otro, que para mí lo medular es eso, la obligatoriedad del Ministerio de Salud Pública a analizar los viales, ¿no?, antes de ser administrados. Y lo que a mí me llama la atención, y vos me lo aclarabas hoy antes de arrancar, es esto, porque yo cuando empecé a ver, digo, ¿por qué no se está hablando del CSSM, de la Comisión para el Control de Calidad de los Medicamentos? ¿Por qué todo pasa por ahí y no los viales estos experimentales? Y ahí nos aclarabas que fue el Ministerio de Salud Pública quien negoció directo, y es él el que se controla a él mismo, y eso no puede suceder. El que se controla a él mismo y el que impide que otros importen vacunas, como hubiera sido, claro, con el CAMU. O sea, monopolizó la distribución de vacunas en el país. Exactamente. Entonces, claro, ¿quién va a controlar al ministerio? Porque él establece las reglas y él dice quién puede importar algo y quién no, y claro, está. Y él, como es el único que importa vacunas, no las hace controlar. Entonces, bueno, resulta que ahora están surgiendo los efectos adversos. Ayer me llegó el caso de una muchacha que tiene una falla hepática, que como si tuviera hepatitis, pero no le encontraron hepatitis y resulta que tiene 2 dosis. Y bueno, la gente tiene que reportar los efectos adversos al ministerio. Eso es importante que la gente sepa. No necesita del aval de un médico. Claro. Porque no está... El reporte no es para decir a mí me pasó esto por la vacuna, no, el reporte es yo me vacuné y ahora tengo esto, y entonces el ministerio tiene que hacer una investigación y después determinará si era por eso o no. Entonces, en la medida en que nadie reporte, las cosas no surgen, y el problema en realidad no debería ser necesario reportar. Y acá quería ir al tema de las iniciativas de los proyectos de ley que habíamos presentado en el 2020, que además... Pero eso, en base a lo que hablamos ayer sobre los efectos adversos y el resarcimiento, eso también me dijiste exactamente ayer. ¿Puedo darte el pie? Porque hoy, si bien lo comunicaba La Nación, el periódico argentino, acá se replicó Diario El País, y dice, Argentina, yo te mandé enseguida esto, Argentina, dice, el gobierno argentino, la indemnización por efectos adversos de vacuna contra COVID-19, dice el Ministerio de Salud Pública Argentina,
la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de ese país publicaron este lunes en el boletín oficial una disposición conjunta para habilitar la indemnización a aquellas personas. Escuchen bien, porque esto no es para nosotros, es para la gente que está como loca queriendo vacunar a sus niños. Atención, porque esto es de un portal oficial. Está ahí la información. Y la contradicción, ¿no? Pues si son efectivas, seguras y demás, y no se les comenta a los padres en un consentimiento informado, a cada uno, no solamente a los padres que quieran vacunar a los niños, sino a todo ser humano que habite este país, no se le da un consentimiento informado, verdadero, porque, repetimos, el contrato tiene cláusulas, y dentro de las cláusulas posiblemente se encuentran excipientes que no fueron revelados a la población. Parece que estuviéramos en dictadura, yo no sé vos qué te parece, pero... Y el cuarto poder, que es el periodismo, que tendría que estar interpelando todo esto, de cuarto poder no tiene nada, y de independiente menos. Pero, bueno, en Argentina, repito, el Ministerio de Salud de Argentina y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de ese país publicaron este lunes en el boletín oficial la disposición conjunta para habilitar la indemnización a aquellas personas que hayan registrado algún efecto adverso durante la vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, esa posibilidad tendrá algunos requisitos, y ahí se extiende porque tienen que pasar un proceso muy engorroso hasta que sea realmente comprobable que se una, o que se pueda realmente decir a ciencia cierta, raro, que es un efecto provocado por la vacunación, ¿no? Que ahí habla también de que, bueno, puede ser con enfermedades preexistentes, sí, pero igual le cabe la responsabilidad por no haber hecho ese cruce de datos clínicos, ¿no? A nivel local, vos me hablabas de algo ayer. Sí, a nivel local, o sea, los sistemas de indemnización a los dañados por vacunas existen desde hace muchos años. Sí. Alemania fue el primero, y mucha gente nos critica porque dice, pero ¿para qué me van a pagar por tener un daño? Yo no me quiero dañar. Bueno, pero la gente que confía en que la vacuna le va a hacer bien y resulta que le hace mal, después se le resarce por los gastos médicos en que tiene que incurrir. Por ejemplo, como es el caso de Ayrton Olivera, que la familia está desesperada pidiendo ayuda para que los ayuden a pagar todos los insumos médicos que tienen. Claro. Necesitan, y los estudios y todo lo demás. Entonces el resarcimiento es en parte por eso. Ahora, el problema justamente de reconocer los efectos adversos es que los sistemas están basados en que la gente los reporte. Claro. Entonces, ahí hay un bache contra el que nosotros presentamos un proyecto de ley para el resarcimiento de los efectos adversos en Uruguay, y es que las vacunas se tienen que considerar un acto médico y se tienen que registrar en la historia clínica de la gente y no en un sistema aparte. Claro. Entonces, hoy eso no ocurre, entonces por eso la gente tiene que ir y primero darse cuenta de que tal vez lo que le está pasando es porque se vacunó. Pero hay gente que no se da cuenta de eso y realmente le pasó, y nadie se va a enterar porque ella no lo reporta y porque los médicos menos. Pero ¿qué pasa? Si la vacunación se registrara en la historia clínica, cuando la persona va a consultar porque tiene un problema, porque tiene una parálisis facial, porque tiene un problema hepático, como esta persona, o lo que sea, y ahí cuando la atienden, el médico abre la historia y ve que lo anterior que tiene es la vacunación. Entonces, ahí no habría forma de negar la vinculación entre el problema actual y el acto de la vacuna inmediatamente anterior. Entonces, por eso nosotros estamos empujando esta iniciativa de que la vacunación se tenga que registrar en la historia clínica de la persona. Claro. Y casualmente la semana pasada una compañera de Libertad Sanitaria compartió una noticia de Europa, de Diario 16, creo que se llamaba, donde un médico japonés en una revista médica de Europa hablaba de los problemas de la vacuna COVID, de los efectos adversos de la vacuna COVID, un artículo bastante largo, y en el medio había una frasecita que decía, y además la fecha de la vacunación se debería registrar en la historia clínica. Claro. O sea, que no somos los únicos locos que estamos diciendo
de que la vacunación se tiene que registrar en la historia clínica, lo cual eso facilitaría el tema de asociar y el tratamiento adecuado para contrarrestar efectos. Exactamente. Y ahí reconocer realmente en la farmacovigilancia, que es como se llama, el efecto de la vacuna. Y no tener que esperar a que la persona lo reporte. Porque así es como hay un subregistro de los reportes de los efectos adversos. Claro. Porque hay un problema de disonancia cognitiva por el cual una persona que confió en la vacuna como si fuera agua bendita, después no puede reconocer que fue la vacuna que le hizo mal. O sea, es así, no es que la persona sea una dormida y que esté estúpida y que sea una covilover y todo eso. No. O sea, es realmente así. Y con los médicos pasa lo mismo, porque los médicos, a los médicos les dicen, esto es bueno y vos recomendalo porque es bueno. Entonces, como un médico que recomendó algo creyendo que era bueno, me equivoqué. Claro. Entonces, la única manera de lidiar en contra de eso y de revertir esa situación y de transparentar y de realmente verificar científicamente, como ahora a todo el mundo le encanta usar esa palabra, es registrando la vacunación en la historia clínica de la persona. O sea, que la vacunación sea un acto médico, que la indique un médico, que la recete un médico, o sea, que la gente no vaya al vacunatorio solo a hacerse pinchar. Y que además se registre en la historia y no en un sistema independiente de vacunas como tenemos acá, que sí se hará para llevar el stock de las vacunas, seguramente, me lo imagino, porque vos comprás, 1000 vacunas de un tipo y empezás a dar y se te va dando de baja y para reponerlas tenés que saber. Entonces que haya un sistema de dosis de vacuna para llevar el control, está bien. Pero para hacer la farmacovigilancia de la vacuna, en cada uno que recibió la vacuna, se tiene que registrar en la historia clínica. Exacto. Entonces, por eso nosotros empujamos y presentamos en el PROPASI, que fue una plataforma que creó Martín Lema en el 2020, 4 iniciativas parlamentarias, 2 relacionadas con las vacunas y 2 con los carnets de salud. Y las vacunas, justamente, una era para derogar la ley de vacunas obligatoria, que tiene 40 años y estamos vacunando contra enfermedades que ya no existen en Uruguay, pero provocan efectos adversos. Sin que haya beneficio, porque si vos no te puedes enfermar de eso, no te estás beneficiando. En cambio, puedes sufrir un efecto adverso por esa vacuna. Entonces, queríamos que además se declarara la vacunación un acto médico y se pasara a registrar en la historia clínica. Pero es importante eso que decís, porque si los que están abonando a esto, ¿no? A ciegas, por fe casi, hablan de la comunidad científica y de los médicos, que hablen los médicos, pero han dejado que quienes le recomiendan la vacuna sean políticos que son abogados. ¿Políticos o periodistas? Periodistas que son periodistas. Entonces, ahí no hay problema. Un periodista o un político que es abogado, o un empresario, o un administrador de empresas, como lo es Tadjian, te diga que hay que vacunar a los niños porque la vacuna es segura y te la tenés que dar. Ahora, cuando un médico sale a decir, ojo, cuidado, no es recomendable, ya lo tiran al paredón, que pertenece a un grupo conspiranoico, que es un enfermo, excepto al de la abogada de presidencia. Excepto al de la abogada al médico, al doctor de cabecera de la abogada de presidencia que le recomendó por su tema cancerígeno no vacunarse. Exactamente. Sí, no, eso fue un blooper alucinante. Hay que viralizarlo porque realmente No. Yo no. Estas cosas hasta de última resultan graciosas pero no son graves. Pero son graciosos los argumentos. Yo siempre digo, cuando vos tenés una postura marcada, dame argumentos. Los argumentos parece que se dejaron de lado, ya no se argumenta, sino que se habla por fe. Sí, creer en la ciencia. Creer. Que eso es lo grave, el verbo creer. Creer. Porque habría que decir confiar, pero no creer. Claro. Porque transforma la ciencia en una religión. Exacto. Creemos en religiones, pero realmente creer en la ciencia, no, está mal usar ese verbo con ese sustantivo, no va así, no es así. Y además eso lo que hizo fue elevar a la gente que se dice llamar científicos a un nivel de profeta. Exacto. Entonces no se le puede discutir nada y justamente la ciencia se construye por el debate permanente. Exacto. Totalmente permanente, porque los médicos te dicen una cosa
un siglo y al siglo siguiente te dicen la contraria. Entonces, fíjate es así. Fíjate que los expertos, entre comillas, locales, dentro de ellos no hubo un solo debate. Es más, no se realizó en Uruguay un trabajo independiente, interpelante de esta ciencia de élite y de lo que decía la OMS. No hubo uno solo en Uruguay. Moratorio, todos los que recibieron no, ninguno dijo, hey, está bien, o sea, hay que confiar en la ciencia, pero nosotros tenemos nuestros expertos en Uruguay y somos el filtro para nuestra población y queremos demostrar que así se trabaja, está todo bien, sobre el virus, sobre esto, sobre la emergencia, las recomendaciones, bueno, sí, recomendar, tapabocas, todo lo que quiera, bueno, pero bueno, tenemos este líquido, tenemos este problema, tenemos patologías preexistentes, ahí puede haber vínculo, puede ser peor, bajo qué pedir subsidios como se pedía, ¿no? Para la ciencia, pero ¿para qué vamos a pedir que vaya plata del Estado, de cada uno de nosotros? Porque plata tuya también va, mía también va, destinada, y están pidiendo plata para seguir desarrollando ciencia. ¿Qué ciencia? ¿La que no interpela? Ciencia de la creencia. Ciencia que si después termina en un contrato confidencial, ahí murió. Murió la ciencia. La ciencia se publica en revistas, se publica además para que cualquiera pueda reproducir lo que se haya descubierto, claro, lo que se afirme. O sea, la ciencia es así, es para todo el mundo que quiera acceder y leer, ¿no? Y se publica todo, y se publican los experimentos, y se publican la fórmula, para que cualquiera pueda reproducir eso y cuestionar y tirar otra hipótesis y volver para atrás. O sea, entonces que la ciencia termine en un contrato confidencial, no, eso no es ciencia. Realmente eso no es ciencia, porque el contrato confidencial está ocultando claro, tal vez la negociación, pero no importa, no sabemos lo que está ocultando. Entonces no pueden... Entiendo que, por ejemplo, en el contrato la confidencialidad comercial, digamos, ¿no? Sí, la comercial no sea revelada, porque está bien. Pero acá no se habla de... A mí no me interesa la confidencialidad comercial del dinero, no me interesa nada, la verdad no me interesa lo otro, la información que está oculta dentro de esa confidencialidad, que no es volcada con transparencia a la ciudadanía para poder que ella misma, repito, cuando se dice la campaña y la vacunación no es obligatoria, bueno, dame las herramientas para decidir. Exacto. ¿No? Si vacunarme o no. Y eso no está dado hoy. Ana, algo más, seguimos, yo sigo, pero tiene que venir Catherine Velázquez, se fue allá a preparar un mate, Katy, ya te dejamos, Katy, pero no, todo bien. Pero me encanta hablar contigo porque es una manera de sin radicalismos, de llamar a la reflexión sobre lo que está sucediendo, hacer acordar y puntualizar leyes y deberes a los cuales tienen que apegarse nuestras autoridades, que son las que teóricamente nos protegen, artículos de la Constitución que se saltaron, leyes que no les importó, negociaciones directas, sin contralor. No, lo otro divertido de la ley esa que se saltaron, la 9.902, fue la que usaron para invocar en el decreto de marzo del 2020 para establecer la emergencia sanitaria. Invocaron esa ley. Claro. Entonces, ¿por qué la invocaron para poner la emergencia sanitaria? Pero no para y después no analizar. La cumplieron para analizar las vacunas por la emergencia sanitaria. Es increíble. ¿Algo más? ¿Querés cerrar con algo? ¿O nos tomamos un café ahí? ¿Tenés tiempo? Seguimos charlando, parloteando nosotros. No, esperemos que el fallo va a dar que hablar, el que estamos esperando por el amparo de Sartú, así que esto sigue, sigue. Por ahí dentro de un rato tengamos noticias, sí, más tarde. Esperemos que sean otras las noticias, pero y si no, igual habrá que seguir, porque obviamente hay elementos para seguir luchando, o sea, y bueno, quiero invitar a la gente a que nos siga. Los pedidos de información están todos colgados en nuestra página. Facebook nos censuró el día que publicamos esto de las 10 personas muertas el mismo día, un uruguayo cada 3 días muerto por la vacuna. Entonces quedamos trancados con Facebook, pero nuestra página no la puede censurar Facebook ni nada, y ahí nosotros colgamos todos los pedidos de informe a medida que los vamos haciendo y a medida que nos van respondiendo, como es información pública. A su vez el Ministerio también la cuelga en el portal de ellos. Está buena la página donde el Ministerio cuelga todos los pedidos que responde, porque uno lee ahí
las cosas de repente le inspira para hacer otro tipo de preguntas y no las mismas, porque no serviría de nada estar volviendo a preguntar lo mismo. Pero entonces eso es interesante. El ejercicio que debería estar haciendo el periodismo de lo conocido como repregunta, ¿no? Exacto. La pregunta y da la respuesta, pero la efectividad sí está comprobado porque lo dijo Chan King-wen no sé, de tal lado que tienen el 97% de eficacia. O el mismo Pfizer. Son efectivas. Y el periodismo no hace una repregunta, pero ¿en base a qué? Pero los casos adversos y las muertes post-vacunas. No se repregunta nada. Y eso hay que hacerlo como ciudadano, repreguntarse. Y ¿no? lo puede preguntar cualquiera y el ministerio, bueno, contesta. Hay que esmerarse para hacer las preguntas, pero bueno, y nosotros divulgamos todo eso para que la gente sepa. ¿Cómo llega? ¿Cómo es su página? La página es ls.ui. ls.ui. Sí, es bien fácil. Y hay una pestaña ahí que dice pedidos de informes. Perfecto. Y lo vamos colgando, el más nuevo arriba del todo. Y bueno, está disponible ahí todo. Siguen los modelos de carta, que la gente nos siguen pidiendo los modelos de carta para rechazar las vacunas ante el pediatra, por ejemplo. Ahora obviamente están insistiendo con todas las demás vacunas, que tal vez tengan medio como de clavo, porque todo el mundo pidió la COVID. Están insistiendo a la gente con la antitetánica por el carnet de salud. La antitetánica para adultos cambió en el 2020, espaciaron más los refuerzos, la gente no lo sabe eso. Y bueno, nosotros les comunicamos eso, le mandamos el link para que lo vean, o sea, toda esa contención de la gente que nos contacta pidiendo ayuda, pidiendo información, eso lo seguimos haciendo por Facebook, por Telegram, por el correo institucional que tenemos también en la página. Perfecto. Así que bueno, los invito a que sigan sumando. Y también acá la audiencia se maneja mucho por Telegram. Tienen un canal de Telegram. Tenemos un canal de Telegram, sí, no me acuerdo porque ese es más largo, pero tenemos un grupo también, pero sobre todo tenemos la campaña de adhesiones Uruguay sin carnés y ahí al pie están todos los links para contactarnos. Así que acá ahí está. Mirá, acá lo tengo, lo voy a compartir, que es @libertad sanitaria uy. Pero tiene algunas mayúsculas y minúsculas, pero uno pone Libertad Sanitaria uy y aparece el canal de Telegram. Y ahí en el título está el grupo de Telegram, que es otro, que ahí la gente comparte experiencias y hace intercambios. Así que bueno, los invito a que nos apoyen porque es re importante seguir generando una masa crítica de gente que se defienda a sí misma conociendo sus derechos sobre todo. Exactamente. Eso es por lo que nosotros bregamos, o sea, queremos que la gente se anime a representarse a sí misma, y no que esté buscando líderes o representantes, y bueno, que aprenda a defender sus derechos, que nadie los divulga y están vigentes, y bueno, eso es lo más importante. Lo que estamos haciendo. Ana, quiero tenerte, yo siempre te digo, yo necesito tenerte una vez por semana, aunque sea, Ana, por favor. Ya ves que ayer me dijiste de venir y hoy. Al toque, no Ana, venite mañana. No podía ni hablar y bueno. Pero que la gente, también la audiencia pide tenerte más seguido en el programa. Pénsalo. Vos pensalo. Estoy copiando, ahora le voy a pasar, estoy copiando el enlace para su canal de Telegram, en nuestro canal, para pasarte suscriptores para allá también y que sigamos generando esto, ¿no? Estos ambientes de diálogo, sinergia, que es importante, sin estupideces, ¿no? Sí. Ay, no, que esta es mi... No, la audiencia no es de nadie. Hoy se necesita amplificar esta posición de reflexión y complementarse en lugar de unirse, claro. Porque no tenemos por qué tener todos los mismos objetivos. Vos sos un periodista y tenés un canal de comunicación, nosotros no tenemos un objetivo político y simplemente somos un grupo de ciudadanos tratando de ayudar a otros para hacer valer sus derechos. Y bueno, o sea, nosotros desde acá y desde ustedes nos hemos complementado mucho. Yo quiero agradecer el laburo de ustedes, ¿no? Que me ha servido también de insumos a mí. Estamos en contacto. Allá Ana me manda, Esteban, mirá qué está pasando. Y me lleva a meterme como periodista en otras cosas. Así que yo agradezco mucho el laburo. Bueno, y el desinterés ese de
o el interés en realidad por encima de cualquier otro tipo de estupidez, que es complementarse para amplificar un mensaje que creemos necesario, ¿verdad? Ana, un placer. Bueno, gracias, un saludo a la audiencia. Un saludo a estos locos. Mirá la hora que te dejamos, India, perdón, 44 minutos pasan de las 10 de la mañana, me va a matar la India. Nos vamos con nos vamos a ir todos los días. Atención que se vienen los sorteos de las entradas para ver el show del Pelado Cordera. ¿Tá? Ayer no me pusiste este tema y este es el tema que nos hizo el Pelado Cordera especialmente para Bajo la Lupa, así que ya lo conoce, Ana, hace tiempo. Sí, por supuesto. Nos vamos con ese tema. No se rían, no sé de qué están hablando. Vino Facu también. Se está poblando la cabina y ojo con lo que hacen, no hagan lo mismo que la otra vez. No se desconozcan que... ¿Qué? Sí, ya me voy. Nos vemos mañana. Chau. Nos pueden engañar, pero nos preocupa. No hay nada más absurdo que seguir en la trampa. Si sé que me hace libre preguntar. Una simple pregunta muchas veces alumbra, y este maldito engaño se irá. Hoy parece que creer no es lo más seguro. Yo prefiero investigar, dar luz al oscuro. Llegó el tiempo de sanar toda esta locura, atrevernos a enfrentar a esta dictadura. No hay nada más absurdo que seguir en la trampa. Si sé que me hace libre preguntar. Una simple pregunta muchas veces alumbra, y lo que era mentira se irá. Una simple pregunta muchas veces alumbra, y todo este engaño se irá.